Buenas noches con todos. De antemano me disculpo por no poder dirigirme a ustedes con la mirada, ya que mi cámara se encuentra en una posición incómoda por el modelo de mi laptop. Empezando con la presentación, en esta oportunidad se hablarán sobre dos temas, sobre el trabajo de investigación de bachillerato que ya se concluyó y sobre el artículo de licenciatura. Este lleva por título Análisis de metodologías tradicionales y no tradicionales para comprobar la eficiencia débil de mercado en el MILA. Empezando por el trabajo de investigación de bachillerato, este trabajo tuvo como objetivo comprobar la eficiencia débil de mercado para el MILA utilizando una metodología no tradicional conocida como exponente de Harris, el cual fue estimado mediante el rango rescalado, pero fue una aplicación dinámica, ¿no? Teniendo como resultado de las 1024 estimaciones que se realizó para cada índice lo siguiente. Se logra observar que México es el único país dentro del MILA que estuvo dentro de la frontera eficiente del mercado dentro del periodo 2017 al 2020, lo cual va en línea a los resultados obtenidos por metodologías tradicionales de otros trabajos que se encontraron haciendo la revisión de literatura. Por otro lado, Perú es el mercado menos eficiente del MILA, teniendo ciclos de ineficiencia muy marcados. Chile vendría a ser el mercado más estable dentro del MILA al tener pequeños ciclos de ineficiencia, pero que son corregidos muy pronto, ¿no? Por otro lado, al igual que México, Colombia no muestra una reversión hacia la frontera eficiente en el último periodo del 2021 que fue analizado, ¿no? Es caso contrario a los resultados obtenidos para Chile y para Perú, que sí muestran una reversión hacia la frontera eficiente, ¿no? En línea a estos resultados, se tienen las conclusiones de que todos los mercados dejaron de ser eficientes al inicio de la pandemia, ¿no? Como se logra observar, luego del periodo 2020, los mercados dejaron de ser eficientes. Esto producido por la mayor inyección de liquidez de la economía, lo cual favoreció o permitió el comportamiento especulativo de los inversores, que a su vez permitió el repunte de los índices, ¿no? En línea a ello, la recomendación de política es que tanto las políticas de control y supervisión de las entidades partícipes del mercado financiero deberían estar acompañadas de políticas que fomenten una mayor participación de agentes que son al final los que terminan dinamizando el proceso de corrección de precios. En cuanto al trabajo de licenciatura, debido a que justamente existen nuevos alcances, nuevas metodologías para comprobar la eficiencia de mercado, se necesita comprobar si es que las metodologías tradicionales y no tradicionales convergen a la misma conclusión, ¿no? En línea a ello, en este trabajo se utilizan los mismos datos de los 4 índices del MILA para el periodo 2002 a octubre del 2021. ¿Por qué es importante comprobar la eficiencia de mercado? Primero, por el mayor crecimiento de la capitalización bursátil, por el aporte justamente de ese crecimiento del mercado financiero al crecimiento económico, por el rol del intermediario financiero de estos agentes partícipes del mercado financiero, y también porque ya sabiendo que el mercado financiero es un mercado responsivo a la información, se necesita ver si esta responsividad, esta respuesta es de forma sistémica, es decir, que al final sí se termina impactando en los precios, ¿no? Justamente el nuevo alcance entonces se basa en que, aparte de que no existe un consenso teórico de la eficiencia de mercado, tampoco existe un consenso empírico, ¿no? Por ejemplo, Christopher y Verde del 2014 muestran que hay una pequeña divergencia entre los test no tradicionales, ¿no? De modo que este análisis debería extenderse tanto a metodologías no tradicionales, pero también a metodologías tradicionales, que es lo que se pretende hacer o lo que se hace en este trabajo, ¿no? Este es un gráfico más visual del nuevo alcance del trabajo, el cual es bastante amplio. Y la pregunta de investigación es la siguiente. Los resultados de las pruebas tradicionales y no tradicionales para comprobar la hipótesis débil de eficiencia de mercado están asociados a la misma conclusión. Y la hipótesis tentativa es que sí, que los resultados de pruebas tradicionales y no tradicionales permiten llegar a la misma conclusión, pero existe cierta divergencia entre la comparación de los resultados, de los resultados con el valor teórico de eficiencia de cada prueba, ¿no? Es decir, hay pruebas que permiten rechazar o afirmar la eficiencia del mercado con mayor sustento o con mayor robustez que otras. En cuanto a la literatura teórica previa, esta empieza desde los trabajos que buscan explicar el comportamiento de las series financieras. Por ejemplo, Cardano del 64 explica lo que es un juego justo. Bashiller en su tesis doctoral de 1900, en base al trabajo de Brown, explica lo que es un movimiento browniano y cómo esto se atribuye al comportamiento de las series financieras, ¿no? Lo que al final en su equivalente en tiempo discreto es un random walk.
Por otro lado, Cole, Kendall y Heath y Roberts del 59 explican o encuentran evidencia a favor de la eficiencia de mercado, de modo que comprueban que los brokers no pueden pronosticar los precios. Bolly Brown, Scholes realizan los primeros estudios de eventos. Devon y Thaler explican que la sobrereacción existente de algunos inversionistas es explicada por sesgos conductuales, dando inicio a una nueva área que es las finanzas conductuales. Y en línea ello, Howen explica que justamente esta sobrereacción no solo tiene un impacto a corto plazo, sino también a largo plazo, que es cuando los inversionistas se dan cuenta de su error y lo corrigen. En esta tabla se muestra un breve resumen de la recopilación de literatura tradicional previa. En ellos están los test de correlación serial, los test de modelos no lineales estocásticos, los test de random walk, los test de reglas de trading, las anomalías como es el efecto negro, efecto lunes, y los resultados como se logra evidenciar son bastante diversos, ¿no? Dentro del campo de literatura no tradicional es un poco más escasa, no obstante destacan los trabajos de Álvarez y Ramírez y de Christopher Gibbons Verda, ¿no? Y acá no existe una divergencia entre los resultados mediante metodologías no tradicionales, ¿no? En cuanto al modelo teórico, dentro de este campo se desarrollaron tres, los basados en teoría del valor esperado, martingale y random walk. Los tres están basados en la responsabilidad de un conjunto, de una serie de tiempo a un conjunto de información, siendo el de random walk el más general, dado que el conjunto de información o la serie de tiempo condicionada a un conjunto de información en ese periodo de tiempo tiene como resultado una no dependencia de este conjunto de información, ¿no? Es decir, que la serie es completamente aleatoria. En línea a ello, los datos y variables para comprobar la eficiencia débil de mercado fueron obtenidos de la plataforma Bloomberg y corresponden a los índices de cada país dentro del MILA. Y como se logra evidenciar, el comportamiento es bastante distinto, ¿no? Aunque visualmente todas las series de los rendimientos son estacionarios en media, algunos son más o menos volátiles en varianza que otros, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene un comportamiento más estacionario en media y varianza que las otras series, lo cual podría dar indicios de ineficiencia. Por otro lado, las metodologías tradicionales que se aplican en este trabajo son los de autocorrelación, utilizando el test de Cullion-Box, el cual permite corroborar o rechazar que todas las correlaciones de la serie son nulas o no. Se aplicaron test de estacionariedad en base al estadístico ADF, Augmented Dickey Filler Test, y el Kiwatowski-Phillips-Smith-Shinn o KPS Test. Ambos permiten corroborar la estacionariedad de la serie, no obstante el KPS permite corroborar la estacionariedad de la serie incluso en base a la existencia de una tendencia determinística. Por otro lado, en cuanto a las metodologías no tradicionales aplicadas en el trabajo, se tiene el Detrended Fluctuation Analysis, el cual es muy similar al exponente de Hartz, sin embargo, su aplicación es un poco más robusta en series que tienen un comportamiento no estacionario. Como vimos anteriormente, las series de los rendimientos no tienen un comportamiento estacionario en varianza, no son estacionarios en varianza. Y también se utilizó la aplicación del Singular Value Decomposition Entropy. El SVD Entropy permite comprobar la complejidad de la serie, ¿no? De modo que si una serie tiene alta entropía, se puede caracterizar por no tener información y por lo tanto ser más aleatoria, ¿no? Y al inverso, una serie con baja entropía es una serie determinística, por consiguiente predictible y por consiguiente en contra de la eficiencia de mercado, en su forma débil. Los resultados de estas pruebas son los siguientes. En cuanto a los test de estacionariedad, existe una divergencia entre ellos, ¿no? Entre el ADF y el KPS test. Por otro, para cada prueba se tiene el estadístico, el resultado de rechazar o no la hipótesis nula, si es eficiente o no, la diferencia con el valor teórico de cada prueba. Para el caso de los para el test de autocorrelación, el Cullion Box está bastante alineado a los resultados obtenidos mediante la ADF. Por otro lado, los resultados de las metodologías no tradicionales son las siguientes, ¿no? El DFA está bastante alineado también al exponente de Hartz que se realizó en el primer trabajo, aunque este no es de forma dinámica. Sin embargo, el resultado es robusto. México sigue siendo el único mercado eficiente dentro del MILA y esto es más robusto aún porque el SVD Entropy permite corroborar ese resultado, ¿no? Colocando a México como el mercado más eficiente de todo el MILA. Este resultado es más visual en este gráfico, ¿no? Ambos, tanto el de DFA y el SVD Entropy colocan a México como el mercado más eficiente.
En línea a ello, la recomendación sería que se profundice el análisis realizando la estimación de estas pruebas, pero con un rolling window, es decir, de forma dinámica, lo cual permitiría expandir el análisis para ver si existe una convergencia o divergencia del comportamiento de las pruebas a lo largo del tiempo. Y eso sería todo. Muchas gracias.